Gloria, gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir la palabra. ¿Sí? Hoy la voy a iniciar desde el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 32. Vamos a buscar, la vamos a leer y voy a orar por la palabra. Gracias, Señor. ¿Cuánto dice, hermano? 16:32. Gloria a Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga esta tarde. Proverbios 16:32. ¿Estamos todos? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, te ruego, Señor, una bendición y que le hables a tu pueblo, Señor, haciendo entender que no importa la edad que estemos atravesando, si seamos jóvenes, niños o ancianos, somos útiles en la obra de Dios. Por eso, Dios, que esta palabra no sea solo una cuestión espiritual, sino que se transforme y sea verbo también, que sea carne en su vida, entendiendo que son importantes también las decisiones, las acciones y los decires de nuestra boca. En el nombre de Jesús, Padre, bendice cada día. Amén. Gloria a Dios. Dice esta palabra, mejor es el que tarda en airarse, en enojarse, que un fuerte, dice. Y el que se enseñorea de su espíritu, que toma una ciudad. Básicamente, ¿qué está hablando este verso? Es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Porque nos viene un problema. Y a veces la carne, digamos, lo quiere resolver mal. O a su manera. Yo voy a hacer justicia. Cuando antes no hay justicia. No sé si te pasó alguna vez. Yo cuando era más chico era súper porfiado, rebelde, pendenciero, peleador, orgulloso, vanaglorioso. Todo conoso. Vanidoso. Y me pasó muchas veces querer resolver las cosas a mi manera. Como el tema no era hermano, era un semi-hermano, podemos decir, a mi manera. Nino Bravo era el que cantaba, no sé quién cantaba de la época de antes, a mi manera. Y en el Señor no es a nuestra manera. Dice Dios, a la manera mía. ¿Cómo es la manera de Dios? Porque Dios no obra en la justicia del hombre, sino que la justicia de Dios, como es perfecta, es pasible, ¿sí? No resuelve las cosas a nuestra forma arrebatada. Pero no es porque sea Jorge, porque sea Norma, porque sea el hermano, Pedro, porque sea, sino que todos tenemos una lucha. Tenemos una lucha, y esa lucha yo le decía a mí, medio en broma, pero verdad, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra carne y sangre. Si la prueba la pasamos contra carne y sangre, pero esa persona a veces está manejada por el otro. No sé si nos entendemos. A veces podemos tener 10 años, 20, 30 en la iglesia, y si nosotros no caminamos derecho con el Señor, caminamos torcidos. Y a veces le pegamos un golpe al hermano, al vecino, al pariente, a alguno en la calle. Porque es así. Nuestras palabras a veces pueden ser como golpes de espada. Por eso el Señor a veces nos amonesta y nos dice, usemos bien la palabra. Porque esa puede dar vida, puede dar muerte. Esa puede maldecir a tu hermano, puede maldecir a tu hijo. O puede bendecir. Y entonces, Dios, ¿por qué nos habla a veces que es mejor tardar en reaccionar? Porque es mejor el que se enseñorea de su espíritu, el que se gobierna
de su alma, de sus sentimientos, que el fuerte que conquista una ciudad, un país. No, ahora voy a ir a hacer la guerra a Ucrania, vamos a apoderarnos de Ucrania. Supongamos, ¿no? Un fuerte quiere tomar un país. Rusia hace unos años tomó Bielorrusia. Pero dice el Señor que es mejor que el que conquista un país, una nación, una ciudad, el que se conquista a sí mismo. O sea que la lucha más fuerte que existe es ganar tu propio corazón. ¿Cómo? Someterlo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Estuve viendo 3 filtros para tomar decisiones sabias. Porque esto que les digo no es para retar a nadie, sino que lo que digo es contraponer la carne y el espíritu. Y entonces, ¿cómo hacemos para tomar decisiones sabias? Y lo resumí en 3 pasitos. Tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Tenemos que estar conectados con el Señor en oración para no caer en tentación. Porque dice que si Cristo fue tentado, todos vamos a ser tentados. En todo momento o en un momento menos pensado en realidad. Por eso en un momento dice el Señor, mire que esté fuerte, o el que se cree que esté fuerte, mire que no caiga. ¿Por qué viene esa advertencia de San Pablo? Porque la tentación es un factor sorpresa. Me hace acordar hace unos años atrás lo robaron a uno que era campeón de kickboxer, murió hace poco, Jorge Acero Cali, que era de Argentina. Y era un hombre rudo, o sea, una bestia. Y un día le robaron. Y dice, ¿cómo te robaron? ¿O vos que sos así? El factor sorpresa, me pegaron con un caño por la nuca, dice. Y el enemigo, ¿cómo viene? Es traicionero. No va a venir así de frente. Sino que el enemigo va estudiándolo y a veces, como es el refrán, sabe más por viejo que por diablo. Porque nosotros a veces, el Señor es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo conoce. Y es omnipresente. Él está en todas partes mediante el poder de su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. No es que son 3 dioses, sino que es la deidad, un poder de Dios y su persona con sus atributos, que rige la tierra. Entonces, el Señor, con ese poder que nos dio como iglesia, que nos revistió en el libro de los Hechos, dice, recibiréis poder, capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para vencer al mundo, porque en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, yo vencí al mundo. Por eso que lo echamos fuera al enemigo en el nombre de Jesús, no en el nombre de que predica a Cristo. O aquel que predica al pastor Gabriel. Nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero estableció autoridades, por eso tenemos la iglesia, por eso tenemos pastores. Gloria a Dios. Los filtros para tomar decisiones. Siempre tenemos que pensar si lo que vamos a hacer está aprobado por Dios. ¿Sí? Por eso, vuelvo a lo mismo hoy, como decía, quizás en el carácter de reaccionar ante algo, en vez de reaccionar mal. También, lo que vamos a hacer, ¿va de acuerdo a lo que el Señor quiere? No digo, vamos a comprar el almacén, ¿sí? Que son cosas cotidianas que sabemos que es lo básico, ¿sí? Hay cosas que las tenemos que hacer. Pero hay cosas fundamentales en nuestra vida. Lo que vamos a hacer, si es una decisión trascendental, familiar, económica, de un trabajo, si va a ser algo trascendental, si a dónde vamos a ir, ¿es de bendición o no es de bendición? Lo que voy a decir, ¿bendice o maldice? ¿Edifica o destruye? Estos 3 parámetros que me puse a ver, dice, si lo que hago, si a dónde voy, si lo que voy a decir, ¿son de bendición o no lo son? ¿Por qué? Porque mediante eso vamos a tener la consecuencia de obtener la victoria de las promesas de Dios. Porque Dios no puede contra su naturaleza, y aún yo viviendo dentro de la iglesia, por más que venga todos los días, yo haga lo que pienso que Dios creo que está bien, pero después me voy a mi casa. Lo que hablo en mi casa no es de bendición.
a donde voy no es de bendición, y lo que hago no va de acuerdo a la palabra, o sea, soy un hipócrita. Me tengo que, reformatear, reflexionar y decir, Jorge, soy un fariseo, volver sí, 2 sopapos con la Biblia y recapacitar. Estoy diciendo esto porque es la lucha entre la carne y el espíritu, hermanos. A cualquiera le puede pasar y Dios nos dijo que tenemos armas espirituales, que es la palabra de Dios, la espada del espíritu. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que amigarnos, hermanarnos, morderla, comer la palabra, dice la palabra? En las revelaciones de San Juan, en el Apocalipsis, dice que vio el librito como un rollo, se lo comió, que era la palabra. En varias veces la Biblia habla de como que es alimento la palabra. Jesús lo dijo. Le dijo a Satanás cuando lo vino a tentar, porque le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile que esa piedra se convierta en pan. Y le dijo el Señor, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es alimento de vida espiritual. El alimento es la Biblia, el alimento es la palabra de Dios. El alimento cuando escuchamos una alabanza, un himno que tiene palabra de Dios, no palabra secular, porque ahora hay mucha alabanza tergiversada, mundanizada en la iglesia. Tenemos que volver a lo santo, a lo limpio. Cuesta a veces, estamos muy metidos. Yo soy un hermano, parezco más antiguo, me gusta cantar lo de antes, porque sé que es más puro. O sea, no está contaminado el altar. Porque de a poco se ha ido metiendo mucha ideología, mucha influencia. Yo cuando era joven tenía una banda de rock, me acuerdo. Y uno piensa con eso, no, porque vamos a ganar para los jóvenes. Y vi muchos jóvenes con otros estilos de música querer llegar también a Dios. Lo ganamos a los jóvenes con la palabra de Dios. ¿Sí? Ningún estilo, porque sea el estilo, si no hay Espíritu Santo, después pasa que pasan 30 años y no quedó nadie de esos rockeros, no quedó nadie de esos cumbieros, no quedó nadie de otro tipo de rumbo. Sino que tiene que estar la palabra. Jesús te sana, Jesús te salva, Jesús te ama. Eso, la palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasan, las modas pasan. Los continentes son transformados mediante cataclismos geográficos, terremotos, tsunami, sucumbe la tierra. El Señor todavía se contiene de nuestras maldades, seamos hijos de Dios o no lo seamos, pero a veces se calienta la tierra, la creación, de tantas cosas que tiene que aguantar el Señor. Cuántas cosas pasan y que se nos escapan, que nadie hace nada, hay injusticias, hay hambre en el mundo. Pero esto es consecuencia del alejamiento de Dios. Porque si guardáramos el mandamiento, si nos volviéramos, el Salmo 51 dice, tú no despreciarás jamás un corazón contrito, humillado, al alma quebrantada. Así, esa persona, Dios la ama. Si no, miren a David. Miren que se equivocó feo David. No fue un error de barrio, una cosa común. Mandó a matar. Le costó mucho también. Hubo consecuencias. Pero él le dijo, quítame todo, Señor. Quítame el reino. Quítame todos los pueblos sometidos, porque ya era un imperio. Quítame todas mis glorias y llévate la espada de Goliat. Sácame todo. Pero no me quites tu Santo Espíritu. Y eso es lo principal, hermano. Porque esa es la arma de nuestra salvación. Si hoy suena la trompeta, nos vamos con el Señor. Él está aquí, hermano. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Por eso lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, lo que voy a decir, es de bendición. ¿Por qué? Porque la llave de obtener las promesas de Dios, que no son todas automáticas, sino que todo es un proceso. En algunas Dios te responde rápido, en otras es un proceso, te dice esperá, otras veces te dice que no, porque si donde vos querés ir no es de bendición. Si vos lo que querés hablar no está bien, tu conciencia está honesta, si las decisiones que vas a tomar van a tener consecuencias contra tu vida, o tu familia, o tu laburo, o tu ministerio de oración, o tu vida,
¿Me entienden? Siempre tenemos que pensar, Señor, esto es tuyo. Pongo tus manos. No me entiendo. No entiendo. Quizás hay cosas que nunca las vamos a entender. A veces nos pasa que por ahí pasamos un problema o nos tocó un sufrimiento varios años. Y algunas veces Dios nos enseña algo. Y en otras nunca lo vamos a entender. Porque son misterios de Dios. Me acuerdo las llaves orando y actuando. Los tiempos de Nehemías, los tiempos de la cautividad de los judíos, del pueblo de Judá en la tierra de Babilonia. En el capítulo 1, Nehemías empieza a hacer le llega el comentario que los hermanos no tienen, está todo el muro caído, destruido de lo que fue la ciudad de Jerusalén, y él quiere como reconstruir los muros, reedificar los muros de Jerusalén. Entonces ora y ayuda a Dios, y él era el copero del rey de esos tiempos, el rey Artajerjes. Y entonces él lo que quiere en la petición de Dios es que Dios lo escuche. Ten en cuenta, Dios, queremos reedificar la tierra tuya, de donde nosotros somos, de donde alguna vez te alabamos, te bendecimos, porque hoy está asolada, está vacía. Y para que Dios tenga en cuenta su oración, él se arrepintió, pidió perdón por los pecados de él, aunque era una persona que buscaba a Dios, los pecados del pueblo, de los libres. Y para obtener este permiso del rey, que el rey le proveyera materiales y gente para ir a trabajar y arreglar toda la muralla que recorría y que rodeaba la ciudad. Entonces Nehemías obtuvo esto, gracias a la gracia de Dios. Pudo venir a reedificar Jerusalén. Pero oró 4 meses antes de emprender este desafío. El trabajo se realizó en 2 meses. Para un trabajo de 2 meses, oró 4 meses. Oró el doble para cada cosa que le tocó. Sí, Señor. Gloria a Dios. Tenemos que orar, dice el Señor. Oremos antes, durante y mientras tanto. ¿Sí? Y en el mientras tanto Dios nos va a ir contestando. Porque hay cosas, como le decía, para ser rápidas. Quiero que mi familia se convierta. Oramos. Pero el Señor te dio una palabra. Dijo, tú y tu casa serán salvos. ¿O no? El Señor dijo, tú y tu casa sean salvos. No 2 días van a saltar la iglesia y... No, tú y tu casa serán salvos. No importa. Yo lo tengo a mi papá, no viene acá. Sí, mi viejo le gusta el Gauchito Gil, le gusta si puede el bingo, le gusta el vino, le gusta todo a mi padre. Pero yo sé que mi Redentor vive y que aunque en el lecho de muerte me toque, yo sé que se va a ir con el Señor porque tiene algo. Nunca negó a Dios. A pesar de todo. Gloria a Dios. Ahí está mi mamá. Qué bendición. Tanto tiempo orando por mi madre, 20 años me tardó que llegue mi mamá a la iglesia. Por eso les digo, a veces cuando Dios nos dice sí, no y esperá. ¿Por qué? Porque hay pedidos que salen quizás de la voluntad perfecta de Dios. Y hay cosas que sí, cuando oramos por un familiar, obvio que Dios va a querer darle salvación. Obvio que va a querer llegarle a dar consuelo, restauración. Va en el proceso también de nosotros, que estamos decididos a entregar. A veces no vemos y no sabemos la vida de los hermanos. Pero para lograr Dios nos regaló la bendición que tenemos gratis, que fue a precio de sangre, que fue la salvación. Nosotros la tenemos que cuidar, ¿no? No vamos a hacer lo que queremos. Pues somos salvos. Pero si no andamos en unos caminos, nos puede pasar como Saúl, que decía que era de Dios y no era.
y como a tantos de la Biblia que el Señor se los llevó y no se fueron con Él. Pero ¿qué pasa? Dios nos regaló la salvación. Ahora, por cada bendición hay que luchar, hermano. Por cada bendición hay que llorar. Por cada bendición a veces hay que sangrar. Nadie lo ve. Nadie te ve, nadie te va a reconocer, nadie te va a dar una medalla. Pero vos tenés que perseverar. Porque Dios nos llamó a ser sal y luz de esta tierra y a permanecer, a echar raíces. Porque, ¿qué le vamos a dejar a la juventud? Siempre pienso lo mismo. ¿Qué le vamos a dejar a la próxima generación? Porque nosotros tenemos que dejarle un mojón plantado al menos. Un estandarte de decir, acá hay una bandera de Cristo. Sigan este camino, sigan los mandamientos, sigan la palabra de Dios, sigan santificadamente la vida. Apártate del mal, haz el bien. Su misericordia es para siempre. Por eso, mejor es el que tarda en airarse. No solo por eso, sino por esta dicotomía, este conflicto eterno que hay entre la carne y el espíritu. Porque el espíritu, dice el Señor, está dispuesto a obedecer, a cumplir la palabra, a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a perdonar, a ser solidario, a obedecer. Yo tengo fe. Muchas veces he escuchado a muchos hermanos que me decían acordar a Palito Ortega, decían que yo tengo fe, que yo tengo fe, que yo tengo fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la fe, si quieren, léanlo tranquilo, el capítulo 11 de Hebreos habla de muchos héroes de la fe. De ellos me llama la atención mucho Enoc. Enoc fue una persona que caminó con Dios. Se dice que podría ser uno de los 2 testigos del Apocalipsis, porque no dice los nombres, pero podría ser, porque dicen Elías, Moisés, o podría ser Enoc. ¿Saben por qué? Porque los 3 no vieron muerte humana, fueron arrebatados. O sea, Moisés se disputaron el cuerpo entre Satanás y el arcángel Miguel. ¿Sí? Se lo llevó el Señor. Y Elías, vino un carro de fuego, el profeta Elías en un momento, y se lo llevó. Fue traspuesto. Enoc dice que fue un hombre. La gente anterior al diluvio de Noé era de vivir muchos años. No veían muerte como nosotros, hasta 100, 120 años, cuanto mucho. Pero por causa del pecado, Dios se enojó y recortó los años de vida. Enoc fue un hombre tan digno que este mundo era indigno. Y a los 350 años más o menos el Señor se lo llevó. ¿Sí? Gloria a Dios. Qué bendición. No vivió muerto. Pero se dice que podría ser también uno de estos hermanos que algún día van a ser los que van a atestiguar. Pero esos son de los misterios de Dios. Lo importante es que nosotros tengamos estos 3 filtros que les decía anteriormente para tomar decisiones sabias. ¿Sí? Gloria a Dios. Voy a hablar por la palabra, espero que le haya sido de bendición. Señor, he hablado esta palabra, Señor, en tu nombre, Señor. Espero que le sea de edificación y fortaleza a los hermanos y a las hermanas, entendiendo que tú, Dios mío, conoces cada corazón, cada propósito. Por eso, Señor, toma el control, el dominio. Toma el dominio de nuestras vidas para adorarte. Porque tú estás aquí, Dios mío. Levantamos nuestras manos. Gloria a Dios. Levantamos nuestras manos, Dios. Levanta la mano al cielo. Gracias, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, Dios. Si lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, si a donde vamos a ir no es de edificación para nuestra vida y nos hace mal, nos aleja de tu Espíritu Santo, nos apaga, no nos permitas, Dios. Amonéstanos cada día, háblanos en lo íntimo. Tú conoces nuestra vida, Dios. Levanto mis manos
levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto